és a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa. La renta garantizada de ciudadanía es un derecho que está recogido en el Estatuto de Autonomía, el artículo 24.3, que dice que las personas y familias en situación de pobreza tienen derecho a dicha renta para que tengan los bienes básicos, ¿no? El poder vivir dignamente, ¿no? Los mínimos, ¿no? Esta campaña se inicia a raíz del recorte de prestaciones sociales que realiza el gobierno de la Generalitat, ya presidido por el señor Artur Mas, entre julio y agosto de 2011, lo que fueron unos recortes que afectaron a la renta mínima de inserción, que en la práctica dejó de ser de derecho y estableció pues exclusiones y restricciones muy graves. La respuesta que dio el movimiento de trabajadores en paro de Barcelona, junto con los trabajadores y trabajadoras sociales que se movilizaron en aquel agosto, junto con la gente afectada y las entidades que apoyaron, fue pasar a la ofensiva y poner en marcha este proyecto de ley. Los gobiernos hasta la fecha no habían desarrollado ese artículo del Estatuto de Autonomía y nosotros, pues, en virtud de que tenemos el derecho ciudadano a desarrollar una iniciativa legislativa popular, pues nos pusimos manos a la obra y durante unos 9 meses todas las entidades, toda la gente, el movimiento de parados, sectores de la Iglesia progresista, juristas, todos en un trabajo colectivo, riguroso, por consenso, pues elaboramos ese proyecto de ley que lo que establece es una renta con carácter individual. Aquí hay la primera diferencia con la renta mínima de inserción, que tiene carácter familiar, es decir, solo puede cobrarla un titular de una familia y por unas cantidades de 426 euros más los complementos por hijos a cargo y tal, que es un máximo de unos 800 euros, pero puede haber una familia, 5 personas desempleadas sin ingresos, y solo hay el acceso de uno de ellos, de un titular, a esos 426 euros. Entonces, a diferencia de nuestra renta garantizada, como es individual, significa que toda persona que esté en situación de pobreza o cuyos ingresos estén por debajo del indicador de suficiencia de renta, tiene derecho bien sea a la totalidad de la renta o al suplemento hasta llegar a la cantidad de la renta. ¿Cuál es la cantidad de lo que reivindicamos de lo que es la renta garantizada de ciudadanía? Esa cantidad son 664 euros por 12 meses y viene del siguiente cálculo. Es una cifra que se apoya en un dato oficial y por tanto que tiene una credibilidad, ¿no? Que es la propia legalidad, ¿no? que lo ha establecido, ¿no? Es el famoso indicador de suficiencia de renta. Es un indicador oficial que establece la Generalitat en una comisión ad hoc donde está administración y sectores y instituciones sociales, y en ese indicador establece el mínimo que ha de cobrar una sola persona para cubrir digamos, las necesidades básicas, y está establecido en 537 euros por 14 pagas. Nosotros esa cantidad la hemos mensualizado en 12 y de ahí salen los 664 euros que reivindicamos. Si comparáis con los 426 de la renta mínima de inserción, pues es un aumento notable, pero sobre todo tiene un carácter individual. Por tanto, si en una familia hay varias personas, esas personas tienen derecho a esa renta o a su suplemento. Si es cierto que nosotros establecemos, en el caso de una familia o un núcleo familiar, es un coeficiente reductor en la medida de que, el famoso dicho, ¿no? Donde comen 4, comen 5, es decir, la economía de escala que supone una familia, pues es lógico que también tienen unos ahorros, unas eficiencias económicas en relación al gasto de una persona sola, ¿no? Entonces establecemos un coeficiente reductor que lo establece la Administración en otras prestaciones y en otros casos, pero que es mucho más que lo que es la renta mínima de inserción. Además, a diferencia de la renta mínima de inserción, no está condicionada o limitada por el presupuesto
que la Generalitat acuerde anualmente. Ese es uno de los pasos atrás que se dio en la renta de inserción con el decreto ley del 30 de septiembre del 30 de agosto del 2011, que establece por primera vez que está condicionado a lo que la Generalitat haya aprobado de presupuestos, con lo cual, como sucede en la actualidad, hay expedientes que están concedidos de la renta de inserción, pero como exceden, superan lo presupuestado, pues la gente pues no cobra la prestación. Y en ese caso, hoy, en la actualidad, nos lo confesó el señor conseller Felip Puig, hay pues 4 o 5 mil familias que no están percibiendo la prestación a pesar que la tienen concedida, por ese carácter. Nosotros con la renta de la ciudadanía lo que establecemos es que conforme se generen nuevas necesidades, la administración tiene que satisfacerlas automáticamente, tiene que pues, aplicar las políticas que correspondan de tipo fiscal, de distribución del presupuesto, pero siempre para asegurar ese derecho. Como te he dicho, también tiene carácter laico también suplementario, es decir, que aquellas personas que no tienen ingresos suficientes tienen derecho a ese suplemento. Por ejemplo, pensionistas que tienen pensiones más bajas de esas 664 euros, personas que su tipo de trabajo pues, sea inferior a esa cantidad, otras personas que cubren algún tipo de prestación que sea inferior a esa cantidad tienen derecho al suplemento hasta los 664 euros. Esa renta tiene una obligación, tiene una contraprestación, y es un deber que es el aceptar una oferta de trabajo legal, y digo legal, es decir, no cualquier oferta de trabajo, sino las que están normalizadas de todo lo que es la gestión de los servicios de Comercio de Cataluña, y es una persona desempleada durante los primeros 6 meses puede rechazar ofertas de trabajo que no sean de su profesión o no tengan un salario similar o parecido, próximo al que venían cobrando, ¿no? Luego, conforme una persona desempleada va pasando el tiempo, esos requisitos van diluyéndose, pero siempre hay un límite que es la movilidad geográfica. Con esos límites que están establecidos legalmente, si hay una oferta de trabajo legal, una persona que tenga derecho, que tenga la prestación de una renta garantizada, si rechazase una oferta de trabajo legal, puede, evidentemente, la administración retirarle dicha renta. Por tanto, no es una renta que no tenga ninguna obligación, si tiene esa contraprestación de ese deber por la persona que se beneficie, ¿no? Bien, con esta renta garantizada de ciudadanía nosotros pensamos que cerca de unas 600.000 a 700.000 personas en Cataluña tendrían derecho a beneficiarse. Eso con los datos que tenemos en la actualidad del año pasado, a finales del año pasado, del paro registrado, de la encuesta de población activa en Cataluña, de otros datos, pues, viéndolos, sumando, contrastándolo, pues sobre una cantidad aproximada de esa naturaleza, unas 650.000 personas como yo tendrían derecho. Pero también somos conscientes de que conforme pase el tiempo, si la crisis perdura, como es evidente, la pobreza se incrementa, el desempleo, muchas personas que están con la prestación de desempleo la agotan, ¿no? Pues el número de personas que puedan estar en condiciones de necesitar dicha renta puede crecer. ¿Qué pensamos nosotros? Porque es una discusión que tenemos con la administración y sobre todo con los partidos de gobierno, en este caso el Partido Convergencia y Unión y otro partido conservador, Partido Popular, que serían los partidos que han tenido posicionamientos contrarios a la renta garantizada de ciudadanía. Ellos emplean 2 tipos de planteamientos. Uno de ellos es falso, lo que ha dicho públicamente la señora consellera Neus Munté es que con la renta garantizada de ciudadanía los beneficiarios de esa renta no buscarían trabajo. Bueno, eso es falso. Con 664 euros todo el mundo sabe que eso es una cantidad muy ajustada, incluso hay que decir insuficiente para realmente atender todas las necesidades. Uno tiene que pagar un alquiler, tiene que pagar agua, luz, gas, vestirse, comer, es muy ajustado.
por tanto no permite echarse la barcola. El problema realmente es que no hay trabajo. Pero es que además la propia ley, como ya he dicho, tiene esa obligación, que si hay una oferta de trabajo legal no te puedes negar si no pierdes la renta. Por tanto, no hay aquí esa acusación malévola que hace el gobierno de la Generalitat, no tiene base, es una simple mentira. Y la otra cuestión que ellos dicen es que si que es muy caro, exageran la cifra, ellos hablan de unos 3.500 millones, en sus informes de oposición, que ellos intentaron hasta el último minuto impedir que esta ILP prosperase, fuera admitida a trámite por la mesa del Parlamento, y en su informe de oposición hablaron de una cifra que era exagerada, unos 3.500 millones. Compañeros que han trabajado en la renta de garantía de ciudadanía, entre ellos el catedrático de Economía Aplicada, Jordi Arcarons, que es, por cierto, referido en su informe de oposición por el gobierno de la Generalitat, este mismo que ha hecho un trabajo de campo, que ha hecho una estimación laboriosa, ha hablado de unos 2.000 millones de euros. En todo caso, esa cantidad sería una cantidad que en su aplicación incluso podría ser menor, en la medida de que como es una renta que se paga mensualmente, y el retorno que tiene a la sociedad como consecuencia del consumo de la gente, de esos productos básicos, de los impuestos que tienen, en realidad el coste real para la Generalitat sería menor de esos 2.000 millones. Pero además el efecto sobre la demanda que tiene el que la gente pueda consumir lo básico, pues es un estímulo a la economía, a las empresas que producen esos productos, por tanto, que se mantenga el empleo de esas empresas que producen esas necesidades básicas para la gente, por tanto que no haya paro, que haya nuevos ingresos, es decir, tiene un efecto sobre la demanda, ¿no? Y nosotros hemos dicho que tiene un efecto beneficioso, demostramos un efecto beneficioso sobre la economía y la sociedad catalana. ¿De dónde? Que es la otra cuestión que nos plantea el gobierno de la Generalitat, quienes se oponen, que no hay recursos. Bueno, es también, nosotros entendemos un problema de voluntad política. La cuantificación de la renta garantía de ciudadanía es el 0,96% del PIB catalán, que son unos 200 y pico mil millones de euros anuales, y es un 5,6% del presupuesto de la Generalitat. Por tanto, no estamos hablando de una cantidad exagerada, es una cantidad muy acotada, pero todo es una prioridad social. Igual que el derecho a la salud, como el derecho a la educación, son prioridades sociales, el derecho a poder comer, a tener lo mínimo, es una prioridad que tiene que tener un gobierno. Por tanto, ellos tienen que organizarse para distribuir los recursos para garantizar esas prioridades sociales, y las políticas de reducción del gasto obsoleto, de las regalías que hacen a los grandes empresarios, ¿no? que es notorio. La última, por ejemplo, que luego tuvieron que echar marcha atrás, la condonación de la deuda que hacía el Ayuntamiento de Barcelona a Spanair, de unos 25 millones de euros, que luego tuvieron que echar marcha atrás, pero que sabemos que en otros casos se han hecho cosas parecidas, ¿no? Por eso, ese tipo de regalías, de malversación, de gastos, todo eso tiene que terminar, y emplearse esos recursos en las redes sociales más urgentes y elementales. También con una política fiscal progresiva. Por ejemplo, la Generalitat hace poco sacó pues una medida de fiscalizar aquellos pisos vacíos. Bueno, cosa que había reivindicado el movimiento que defiende el derecho a la vivienda y muchos sectores sociales progresistas durante mucho tiempo. Ahora han descubierto que ahí también hay un nicho para recoger ingresos, ¿no? Y hay muchos más lugares que con una política fiscal más progresiva indiscutiblemente pueden adquirirse los recursos. Por otro lado, la propia aplicación de la renta garantizada de ciudadanía tendría un efecto también de sustituir, ¿no? De ahorrar ciertos gastos sociales que hoy se hacen. Pues, evidentemente sustituiría el gasto que supone la renta mínima de inserción, y una cierta estructura que existe alrededor de ello, pues que igual pues sería discutible o que podría ahorrarse. Por tanto,
los estudios que nosotros hemos hecho, que hemos reflejado en un librito que presentaremos el próximo 11 de septiembre a las 12:30 de la mañana en el marco de la Setmana del Llibre en catalán. Antes de eso, porque luego lo separaré al final para ponerlo separado. Sí. ¿Cómo va la ILP? ¿Cómo va la recogida de firmas? Bien, la recogida de firmas va bien. Nosotros hasta el momento hemos repartido un número de pliegos que equivaldrían a cerca de 200.000 firmas. El apoyo que hemos encontrado en la sociedad es muy amplia, hay como cerca de 80 entidades, plataformas, aparte de un sinnúmero de colaboradores de carácter individual que están trabajando recogiendo firmas, ¿no? Cuando hemos distribuido ampliamente, hemos hecho 3 ediciones de pliegos porque nos quedamos cortos, hemos hecho la 3ª edición de pliegos y estamos en el proceso de recuperar esos pliegos firmados, ¿no? Hasta la fecha tenemos más de 40.000 firmas recogidas, centralizadas, y sabemos que muchas de las entidades que están recogiendo firmas pues tienen en sus sedes, en sus locales, también tienen un número importante de firmas. Pasa que bueno, estamos en proceso ahora de intentar recogerlas. Nosotros hemos de recoger más de 50.000 firmas válidas. Eso es lo que marca la ley, la norma de la ILP. Como son 50.000 firmas válidas, significa que hemos de tener más de 50.000 firmas para compensar las firmas que normalmente siempre hay algún tipo de error. Sea porque se repiten, sea porque falta algún dato, sea porque falta la firma, sea porque no son legibles. Ten en cuenta que nosotros cuando pasemos estas firmas, un organismo oficial que es IDESCAT, Instituto de Estadística de Cataluña, verificará una a una cada una de esas firmas, ¿no? Entonces, en la experiencia de las ILPs pasadas, se habla que un porcentaje en torno al 20% tienden a decaer, tienden a ser desestimadas por algún tipo de problema. Por tanto, nosotros, para asegurar que ese proyecto de ley tenga las 50.000 firmas válidas, hemos de conseguir pues, muchas más firmas, ¿no? Hemos de superar la cifra de 60.000 para estar seguros. Creemos que lo vamos a conseguir, visto la actitud de la gente, la recepción y sobre todo porque también en este mes, hasta el 11 de octubre, que es cuando finalizará la recogida de firmas, nosotros vamos a hacer un pressing, vamos a intensificar toda la campaña. Tenemos prevista toda una serie de momentos importantes. És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent